conceptos más generales y después vamos a analizar algunos casos específicos de nuestro medio. Primero y antes que nada vamos a tener alguna idea de qué es el espacio. Bueno, acá yo les puse algunas definiciones, por ejemplo, la de Gideon de su libro Espacio, Tiempo y Arquitectura, en la cual él habla que es una expresión espiritual de la realidad que el hombre tiene frente a sí mismo y que nos proporciona una información acerca de la relación entre el hombre y su entorno. En el libro de Norbert Schulz, que es Existencia, Espacio y Arquitectura, se menciona, se hace referencia a dos tipos de espacio, el espacio existencial y el espacio arquitectónico, siendo el uno la concretización del otro. ¿Qué se entiende por espacio existencial? Dice que es un sistema de esquemas perceptivos o imágenes del ambiente circundante. Es un producto de la interacción entre el organismo y el ambiente que lo rodea. Eso significa que es cómo el hombre ve su ambiente, cuál es la percepción que tiene el hombre de su ambiente. Y su primer ambiente obviamente sería su hogar. ¿Qué percepción tiene él de su hogar y qué percepción tiene de los otros sitios donde él desarrolla sus actividades? Entonces van a ser diferentes espacios existenciales conforme se desarrollan diferentes actividades. Y abajo la definición de Norbert Schulz dice que la relación del hombre con el espacio arquitectónico consiste en una parte en tratar de integrar su estructura mental de sus esquemas personales y por la otra traducir sus propios esquemas personales en estructuras arquitectónicas concretas. O sea, es un camino de doble vía. ¿Y qué sería un espacio arquitectónico? La concretización, el llevar a una cosa física específica la idea que tiene el hombre de su espacio existencial. En conclusión, el espacio arquitectónico concretiza el espacio existencial público, o sea, un espacio existencial destinado a una actividad de relacionamiento público. Incluye este espacio existencial público diferentes espacios existenciales privados. Es decir, como cada persona puede tener una percepción diferente de su propio espacio existencial, la confluencia de esas diferentes conceptualizaciones es la que se concretiza en un espacio existencial público, lo cual se conoce como espacio arquitectónico. ¿Y cuáles serían los elementos tanto del espacio existencial como del espacio arquitectónico? Si ustedes se fijan, en el espacio existencial, elementos particulares, o en realidad son 6, pero están reunidos de 2 en 2, al igual que en el espacio arquitectónico. Por un lado, el centro y lugar. En cambio, en el espacio arquitectónico es el lugar y nodo. En el espacio existencial tenemos la dirección y camino, en el arquitectónico el camino y el eje. Y en el existencial el área y región, y en el arquitectónico el región y distrito. Básicamente hay una concordancia entre estos dos elementos, tanto del espacio existencial como del espacio arquitectónico. No obstante, vamos a ver algunas definiciones de cada uno de ellos. Para profundizar más, ustedes pueden leer el libro de Norbert Schulz sobre espacio, tiempo y arquitectura. Bueno, en el espacio existencial tendremos el centro y el lugar. ¿Qué es el centro? Son puntos de referencia que tiene el hombre con respecto a su ambiente circundante. El centro representa para el hombre lo que es conocido. Y lo que decíamos anteriormente son sus lugares de acción, los sitios donde lleva a cabo actividades particulares o lugares de interacción social. O, por ejemplo, el hogar, ¿verdad? Que es su primer punto de referencia, su primer centro. En cuanto a lo que es lugar, ya el lugar es algo que requiere algunas nociones como la proximidad, la centralización, por supuesto, y el encierro, o sea, el estar rodeado de algún tipo de límite. Estos son los elementos básicos del espacio existencial. El tamaño limitado por ese encierro, por ese límite que tenemos de lugares conocidos, normalmente va acompañado de una forma centralizada.
y que asocia con el término de concentración. En cuanto al lugar, está relacionado entonces con una dimensión y con un límite. Siempre son limitados. ¿Qué es la dirección y qué es el camino? El concepto de lugar que vimos anteriormente implica, al tener un límite, implica ya un interior y un exterior. Por su consiguiente, este lugar está situado dentro de un contexto ya más amplio y no puede ser comprendido de forma aislada. Todos los lugares tienen direcciones. El norte, el sur, el este o el oeste son todas direcciones. Y también tienen direcciones horizontales y direcciones verticales. La vertical tiene un significado muy concreto porque da a entender la capacidad que tiene el hombre para vencer a la naturaleza. Y un ejemplo que podemos dar es la torre, por ejemplo, que se convierte en un símbolo de la victoria, o la columna vertical como una expresión del poder del hombre sobre la naturaleza. Esto es aplicable también incluso a temas ya muy específicos después, aunque eso entra más bien dentro del campo del espacio arquitectónico, pero era muy utilizado anteriormente en el tema de las catedrales y sobre todo en las catedrales góticas. En cuanto a la dirección horizontal, representa el mundo concreto del hombre. El camino es concebido por el hombre como una sucesión lineal. El camino, la característica del camino es la continuidad. El viaje a lo largo de un camino que conduce a una dirección determinada para un propósito específico del hombre tiene un adelante y un atrás. Y el adelante se entiende como la dirección de la actividad del hombre y el atrás la distancia que ya recorrió. En cuanto a área y región, los caminos que vimos en el anterior, dividen a las zonas y crean ciertas parcelas o áreas. A estas áreas cualitativamente, cuando hablamos de la parte cualitativa, las definimos como regiones. ¿Por qué hablamos de cualitativa? Hablamos porque esa área tiene algún tipo de cualidad específica. Enseguida vamos a ir viendo. Entonces, los lugares normalmente están definidos por un cerramiento o por una proximidad o por ambos a la vez. Y la región puede ser, por tanto, definida como un terreno relativamente sin estructural en el cual aparecen lugares y caminos. La región tiene una función de unificar el espacio existencial, rellena esa imagen que tiene el hombre y la convierte en un espacio coherente, en un espacio unificado. Las regiones se pueden dar de distintas maneras. Algunas pueden ser conformadas o delimitadas por elementos naturales, como es el caso de las costas marítimas, de los ríos, de las colinas, etcétera, por accidentes geográficos. Y en otras ocasiones se da por las actividades humanas que se desarrollan en ella. Por ejemplo, el caso de la arquitectura o de la vivienda, porque estas crean una cierta textura. Por eso hablábamos de cualidad. Entonces, la textura es una cualidad. Las condiciones sociales también pueden definir un carácter de región, incluso un clima, como decíamos también, accidentes geográficos o un clima puede definir regiones. Ahora veamos el concepto de lugar y nodo en el espacio arquitectónico. Para Kevin Lynch, los nodos son focos estratégicos en el cual el observador puede introducir uniones de caminos, concentraciones de algunas características. Por ejemplo, en esta imagen, el Arco del Triunfo en París es un nodo, es un punto, un foco estratégico en el cual convergen distintos caminos. En cambio, el lugar está basado en principios de proximidad y cierre, bastante parecido a lo que estábamos hablando del espacio existencial. Esta imagen de la Plaza del Pueblo en Roma también nos da una idea de lo que es el lugar, proximidad y cierre. Tiene un cierto cierre que permite una concentración de masas, una reunión dentro de un anillo, una reunión de personas para un propósito común. Anteriormente en las civilizaciones antiguas, en lugares como estos se celebraban actos rituales o teatrales, y eso conformaba también un lugar.
Los límites de esto pueden ser, al igual que vimos en los otros, pueden ser naturales o artificiales. Pero en ambos casos hay una clara distinción entre un espacio interior y un espacio exterior. En muchos casos también esto está asociado con densidad. Esto le da una identidad más fuerte inclusive. Y son puntos muchas veces de llegada y partida, de interior y exterior. Eso constituye la esencia. En el caso del Coliseo Romano también tenemos la misma concepción que en el caso de la Plaza del Pueblo en Roma. El camino y el eje. Kevin Lynch define los caminos como los canales a lo largo de los cuales se mueve el observador, de forma habitual, ocasional o potencialmente, potencialmente sería donde se mueve idealmente. El camino real y el eje más abstracto pueden contener componentes horizontales y componentes verticales. Acá es válido también lo que estábamos hablando de las catedrales góticas en cuanto al componente vertical y a un componente horizontal. En general, la definición de un camino o de un eje está basada en un principio de continuidad. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, acá en Campos de Marte, que se continúa para este lado, ¿verdad? No abarcó la foto, donde está la Torre Eiffel, que le da justamente el camino de llegada a la Torre Eiffel. Tenemos acá también los Champs-Élysées en París, que de un lado tiene el Arco de la Défense, y del otro lado está el Museo del Louvre. Primero está en realidad el Arco del Triunfo y siguiendo más está el Museo del Louvre, o sea, va desde un lugar a otro lugar. Y por supuesto la Vía de la Conciliación en Roma, que conduce a la Plaza de San Pedro. Ahora vamos a ver qué es región y qué es distrito. Para Kevin Lynch, los distritos son áreas que el observador puede penetrar mentalmente y son reconocibles por tener algún carácter de identificación común, que pueden ser características temáticas. Dentro de estas características tenemos, por ejemplo, componentes como la textura, el espacio, la forma, el detalle, el símbolo, la actividad, la topografía, etc. En ambos casos, el contorno y la textura son propiedades que definen una región o definen una área. La textura nos da a conocer el carácter general de un distrito. Ahora les voy a dar un ejemplo en particular. No sé si alguno conoce la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias tiene más o menos, no en el 100% porque está dividido en la ciudad antigua y en la ciudad nueva. Pero la ciudad antigua tiene estas características. La mayoría de las construcciones son como máximo 2 plantas y son tremendamente coloridas. Dentro de eso sería la región. Ahora, dentro de la región de lo que es Cartagena, hay barrios específicos que tienen características particulares. Uno de ellos es el barrio de Getsemaní, por ejemplo, donde hay muchísimo arte en las fachadas de las edificaciones. O sea, hay calles enteras y casi todo el barrio que tienen esta característica que le diferencia del resto de la ciudad de Cartagena. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de lo que es región y de lo que es distrito. Nosotros tenemos un ejemplo similar en el barrio San Jerónimo, en nuestra capital, que también tiene características que lo diferencian de otros barrios en particular. Acá tenemos otro ejemplo que sería la Plaza de los Milagros en Pisa, donde está toda la estructura de lo que es la torre y la iglesia y demás. Entonces, esto está diferenciado del resto de la región. Ahora vamos a hablar de la ciudad. ¿Qué se entiende por ciudad? Y vamos a comenzar, como siempre, con nuestra definición de la Real Academia Española. La Real Academia tiene varias acepciones. Yo tomé solamente 3 de ellas porque son las acepciones que se aplican a nuestro caso. En primer lugar, dice que son conjuntos de edificios y calles regidos por un ayuntamiento, sería por una municipalidad, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas.
Su segunda acepción dice que lo urbano es la oposición a lo rural. Y la tercera dice que son algunas poblaciones que gozan de mayores preeminencias que las villas. Ahora vamos a ver otras definiciones. Realmente cada país establece algunas definiciones. En cuanto a definición de ciudad, no hay una definición única, hay numerosas definiciones. Y en consecuencia es muy difícil dar una única definición. No obstante, vamos a ver algunas de ellas y después vamos a ver qué elementos en común tienen. Una de ellas dice que es el área urbana que presenta una alta densidad de población conformada por habitantes que no suelen dedicarse a las actividades agrícolas. La Conferencia Europea de la Estadística de Praga dice que una ciudad es una aglomeración de más de 5.000 habitantes donde menos del 25% de la población se dedica a la agricultura. O'Sullivan, en su texto de Economía Urbana, dice que es un área geográfica que contiene un gran número de personas en un área relativamente pequeña. Tenemos otra que dice que es la ausencia de distancias físicas entre personas. Para la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, ellos proponen un método para definir la ciudad que combina los factores censales, o sea, cantidad de población, hablamos acá de cantidad y densidad de población, serían los factores censales, para definir los límites del centro urbano. Y también toman en cuenta los factores de movilidad. ¿Esto para qué? Para definir también las conurbaciones, o sea, el conurbado sería las poblaciones que están más allá del límite físico de la ciudad. Entonces, con esto definirían los conurbados y áreas suburbanas, que también hace parte al funcionamiento de una ciudad, si bien físicamente, o sea, el límite ya es exterior a la ciudad. Hay también otras definiciones que privilegian otro tipo de cosas. Hasta ahora estamos viendo, y hay una cierta coincidencia entre algunos factores. Otras privilegian cosas como, por ejemplo, conceptos políticos o prevalencia de ciertos sectores económicos. ¿A qué se entendería como conceptos políticos? Por ejemplo, cuando es asiento de un gobierno. Cuando es un asiento de un gobierno, a eso le denominan ciudad. O cuando prevalecen ciertos sectores económicos que podrían ser los industriales y los de servicio. Y finalmente, el historiador Lewis Mumford dice que quizás la mejor definición de la ciudad en sus aspectos sería que es un lugar diseñado para ofrecer los espacios más amplios para promover conversaciones significativas. ¿Qué se entiende por conversaciones significativas? Serían encuentros, o sea, serían el lugar diseñado para favorecer espacios de encuentro entre las personas. Y bueno, acá tenemos una variedad de definiciones. Sin embargo, como vimos entre estas y la de la Real Academia, tenemos algunas cosas en común. Hablamos de que hay un conjunto de edificios y calles, hablamos de que hay una población numerosa y densa, y hablamos de que no se dedican a actividades agrícolas y que es lo contrario a lo rural. Acá suele decir lo mismo, de alta densidad de población, no se dedican a actividades agrícolas, en esto definen un número de habitantes y un porcentaje máximo de la población que debería de dedicarse a las actividades agrícolas. Y así sucesivamente. Acá ya se agrega el concepto de movilidad, acá se agregan los conceptos políticos y lo que tiene que ver con la parte de encuentro. Teniendo todo esto presente, podríamos ensayar, sin que esto sea algo definitivo, pero sería lo más aproximado a definir qué es una ciudad. Es un conjunto urbano conformado por una gran cantidad de edificaciones y complejos sistemas viales. Ahí aplica lo que dice la Real Academia Española, edificios y calles. De población muy numerosa también aplica lo que dicen todas las otras definiciones y la Real Academia. Y densa. Cuando hablamos de densidad, significa la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Una ciudad podría tener 1 millón de habitantes, y sin embargo, como tiene una superficie muy amplia, su densidad puede ser muy baja. O sea, la cantidad de habitantes
que están en cada kilómetro cuadrado puede ser muy baja. Sin embargo, otras, tanto ciudades como países, pueden tener menor superficie y entonces al tener una gran cantidad de población, la densidad aumenta terriblemente. Y otra cosa es que las principales actividades económicas están asociadas a la industria y a los servicios. Yo acá agregaría incluso que normalmente son asientos, no necesariamente del poder político, porque el poder político implicaría el gobierno del país y el gobierno del país daría lugar a una ciudad capital. Sin embargo, cada ciudad tiene su propio municipio normalmente, que sería el poder político y administrativo por sobre todo de esa ciudad. Ahora, ¿qué es la zona urbana? La zona urbana es el territorio que ocupa la ciudad y sus adyacencias. O sea, acá aplica lo que sería el conurbano y las zonas suburbanas. ¿Qué tipos de ciudades tenemos? Bueno, yo les cuento que si nosotros vamos a hablar de tipos de ciudades, podemos incluso remitirnos a la historia, hablar de la ciudad jardín, etcétera. Pero como esta no es una clase de historia y como el objetivo de esta unidad no es la parte histórica, entonces solamente me voy a limitar a algunas cuestiones, a las definiciones de la Real Academia Española, porque sí van a afectar algunas cuestiones que vamos a desarrollar y a otra definición que vamos a ver a continuación. Bueno, según la Real Academia tenemos una ciudad deportiva que se caracteriza por un conjunto formado por instalaciones deportivas y dependencias anejas. ¿Qué son dependencias anejas? Son todas las cosas que están unidas o que dependen o que tienen una estrecha relación con estas instalaciones. Tenemos también la ciudad dormitorio, que es realmente un concepto que inclusive está vigente en nuestros días, que sería un conjunto suburbano, o sea, fuera de los límites del área propio de la ciudad. Suburbano, una gran ciudad cuya población laboral se desplaza a diario hasta la ciudad para acudir a su lugar de trabajo. Es decir, realiza una de sus actividades en una ciudad y la otra actividad en otra ciudad. Acá también habla de la ciudad jardín, que es un conjunto urbano formado por casas unifamiliares en las cuales predomina sobre todo el verde, ¿verdad? Cada una posee un jardín. Después tenemos la ciudad lineal, que ocupa una faja de terreno a lo largo de varios kilómetros de longitud y de poco ancho. Y generalmente se estructuran en función a una avenida central y a calles transversales que finalmente terminan en un campo, ya fuera de los límites propios de la ciudad. Según la Real Academia también existe una ciudad sanitaria, que es un conjunto urbano formado por un gran hospital y nuevamente las dependencias que tienen estrecha relación con este hospital o con las instalaciones sanitarias. Después hablamos también de la ciudad satélite, que es una ciudad que tiene su propia autonomía funcional, o sea, funciona independiente a la ciudad principal, no como la ciudad dormitorio en la cual solamente la persona vive y después tiene que desplazarse a la ciudad principal para su lugar de trabajo. En la ciudad satélite no. Se supone que esta ciudad satélite tiene su propia autonomía, aunque depende de una ciudad mayor y más completa, que sería la ciudad principal y en la cual se encuentra relativamente cercana. Después tenemos la ciudad universitaria, que dice que es igual que la de las instalaciones deportivas, conjunto de edificios destinados a la enseñanza superior. Una ciudad universitaria sería lo que tenemos en el campus nosotros. Y hasta ahí está la definición de la Real Academia. Como ven, esta es relativamente muy limitada. ¿Por qué es limitada? Porque está en función a actividades por lo general, no el 100%. Esta está en función a la actividad deportiva, esta a la actividad de vivir, de dormir, esta a la actividad sanitaria y esta a la universitaria. Las tres únicas que acá no están aunque la ciudad jardín también está formada por casas unifamiliares, quiere decir que está muy asociado al concepto de ciudad dormitorio. Las únicas que estarían fuera de ese concepto serían la ciudad lineal y la ciudad satélite. Por tanto, yo creo que es relativamente limitada y no
no sería quizás la más apropiada para definir los tipos de ciudades. Entonces tenemos también tipos de zonas urbanas. No necesariamente son ciudades, pueden ser zonas asociadas a una gran ciudad. Tenemos un centro urbano o un casco urbano, que cuando hablamos de centro urbano acá no necesariamente se habla de un centro histórico o de un centro de actividades administrativas. Pero podría tratarse de esos casos, porque se refiere al área de la ciudad que incluye sus calles, autopistas, parques o zonas verdes. En realidad acá está haciendo alusión a los límites de una ciudad, los límites físicos de una ciudad. Sin embargo, podemos aplicarlo también a los diferentes sectores de la ciudad. Después tenemos lo que se conoce, antes de área metropolitana me gustaría ver suburbios o periferia. Son aquellas zonas residenciales alejadas del corazón de la ciudad, pero integradas a ella mediante vías de transporte. En algunos casos, el término se emplea para referirse a las zonas más carentes, y en otras simplemente a zonas que están a mayor distancia del centro de la ciudad. Entonces, este suburbio o periferia, que podrían tratarse de varias ciudades inclusive, o de varias zonas que se van integrando, finalmente se conforma lo que es el área metropolitana, que serían ciudades particularmente, o sea, no sé si grandes, pero con una cierta autonomía, y su mancha urbana ya no se limita a un simple casco o centro, sino que abarca varios kilómetros a la redonda, englobando a veces inclusive otras ciudades, que pueden ser ciudades satélites. Esto es lo que se denomina como área metropolitana. Les doy un ejemplo. El área metropolitana de Asunción está incluida por una serie de ciudades. Entre ellas tenemos, por ejemplo, San Lorenzo, Luque, Lambaré, Villa Lisa, San Antonio, etc. Todos sabemos que entre San Lorenzo y Luque, o entre Luque, Mariano Roque, Alonso, si bien existe un límite que dice hasta acá es el municipio de Luque y desde acá es Mariano Roque, Alonso, está prácticamente ya todo integrado. Y es muy difícil a veces reconocer dónde comienza un municipio y dónde comienza el siguiente. Entonces, ¿dónde termina la ciudad de Luque? ¿Dónde termina la de Mariano Roque, Alonso? Está todo tan integrado. La sumatoria de todas esas ciudades es lo que conforma el área metropolitana. ¿Por qué nos interesa el área metropolitana? Porque actúa directamente sobre la ciudad. En muchos casos, esas ciudades del área metropolitana siguen siendo ciudades dormitorio, en el sentido de que las personas se movilizan de esas ciudades hasta Asunción para desarrollar sus actividades económicas. Pero esas ciudades igual tienen su propio centro administrativo, su propio municipio, y puede satisfacer todas las necesidades, salvo en muchos casos las de empleo. Porque muchas veces, como les digo, las personas se desplazan hasta Asunción para desarrollar sus actividades económicas. La megalópolis ya serían núcleos urbanos de una envergadura realmente enorme, que se mantienen a lo largo de cientos de kilómetros a la redonda, verdaderas ya megaciudades. Nosotros no tenemos dentro de América Latina ningún ejemplo como este, pero en otros continentes sí tenemos, por ejemplo en Rusia sí ya se puede considerar una megalópolis, y por lo general en muchas ciudades asiáticas, especialmente en China, tenemos esas características. Ahora, cuando hablamos de densidad y de población, hay una diversidad, no hay un criterio único, hay una diversidad de criterios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, como les decía, tener 1 millón de habitantes sobre 100 kilómetros cuadrados que tener 1 millón de habitantes sobre 500 kilómetros cuadrados. Siendo la misma población, las densidades van a variar. Entonces, el concepto de densidad y de población normalmente lo define cada país, la cantidad de habitantes y la densidad que va a tener cada ciudad. Por ejemplo, las ciudades, la extensión de las ciudades
en el continente asiático muchas veces son muy grandes o muy pequeñas. El caso de Japón. Japón, por ejemplo, tiene un territorio más pequeño que Paraguay. Sin embargo, tiene una población infinitamente mayor. Por lo tanto, el área metropolitana de Tokio va a ser una área metropolitana mucho más importante en densidad, en población y en densidad de población que lo que podría ser un área metropolitana en una ciudad de América Latina. ¿Y cómo sabemos cuánto tiene que ser la densidad real? Surgen un millón de preguntas acá, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo, no es lo mismo Nueva York que Bogotá o que Río de Janeiro. ¿Qué elementos tienen que estar presentes entonces para que les asociemos con el concepto de ciudad? ¿Qué densidad? Ok, densidad, listo. Pero, ¿qué densidad? ¿Cuánto es mucha gente? ¿Cuánto es poca gente? ¿Cuánto es mucho espacio? ¿Cuánto es poco espacio? ¿Cuánto es más denso o menos denso? Eso varía tremendamente de un lugar a otro. Tenemos poblaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, con un área urbana que tiene población mayor a 2.500 habitantes, en una densidad de 500 personas por milla cuadrada, serían unos 193 habitantes por kilómetro cuadrado. En China, por ejemplo, en vez de esto tendríamos 1.500 personas por kilómetro cuadrado. También hay otros criterios que se utilizan, como habíamos visto, para definir a las ciudades o para especificar qué tipo de ciudades tendría un país. Taiwán tiene una definición que puede basarse en varios aspectos. Por ejemplo, tendría que cumplir uno de los siguientes tres aspectos. Una densidad de 300 habitantes por kilómetro cuadrado y menos del 70% dedicada a actividades diferentes, al menos 70% dedicada a actividades diferentes a la agricultura, o sea, 70% dedicado a la actividad secundaria, que serían las industrias, y a la terciaria, que serían los servicios. El segundo criterio es al menos 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. O el tercer criterio es la presencia del asiento de gobierno o de otras funciones públicas. De tal forma que si cumple una de estas tres condiciones, se puede definir como un área urbana. El Banco Mundial, por ejemplo, estuvo proponiendo un área urbana que tenga una densidad de 150 habitantes por kilómetro cuadrado y localizada a 60 minutos o menos de una ciudad con 50.000 habitantes. Pero otra vez estamos a valores totalmente arbitrarios. ¿Por qué 150 habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Por qué tiene que tener la ciudad principal al menos 50.000? ¿Y por qué tiene que estar a 60 minutos? O sea, nada es posible, no es posible aplicar una fórmula única para todas las ciudades. Entonces, de acá surgen lo que son las características, lo que sí podemos encontrar entonces, ya que no encontramos una fórmula única para definir una ciudad de otra, sí encontramos algunas características. Toda ciudad tiene ventajas y tiene desventajas. Estas ventajas y desventajas están dadas en sus características. ¿Qué características tienen? Por ejemplo, lo que habíamos dicho, la gran cantidad de población y la elevada densidad. También se caracterizan por lo general por tener edificios en altura. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda debido a esa elevada densidad. Otra de las cosas en las que el 90% de todas las definiciones coinciden es que la ciudad tiene medios de transporte público organizados en corta, media y larga distancia. O sea, tiene un sistema de movilidad organizado en función a un transporte público. Otra característica de la ciudad es que cuenta con instituciones educativas y que brinda fuentes de trabajo calificado o semicalificado. Además, predominan actividades industriales y de servicio, coincidentemente con las definiciones que dicen que lo que no tiene que haber o que tiene que haber en un grado minoritario son las actividades agrícolas. Además, en la mayoría de las ciudades, dentro del perímetro central, dentro de lo que es el límite de la ciudad, están garantizados los servicios básicos. Eso, obviamente, Asunción no necesariamente aplica en esto, ¿verdad?
la red cloacal, la luz, el agua potable, la recolección de residuos. La población urbana depende del área rural para lo que tiene que ver con la alimentación, porque los alimentos son producidos en las áreas agrícolas y las áreas agrícolas están mayoritariamente limitadas a las zonas rurales. Otra característica de las ciudades es que el estilo de vida es muy acelerado, con lo cual genera mucho estrés y afecta la salud. Y hablando de salud, también la gente de la ciudad está expuesta a la contaminación, por ejemplo, a contaminación del aire por las fuentes móviles, o sea, por los vehículos, por la gran cantidad de vehículos, a la auditiva por el exceso de ruidos ambientales y a la visual generada por el exceso de publicidad. También las ciudades, normalmente las medianas y por sobre todo las grandes, cuentan con una amplia variedad de opciones de recreación para todas las edades. Poseen también una infraestructura sanitaria más compleja y son asiento de un sistema administrativo en el cual está dominado por el municipio, que es el que regula las cuestiones administrativas. Y además, por supuesto, tiene todo un sistema financiero, los bancos, tienen sus sistemas de fuerzas de seguridad, etc. Estas serían las características más importantes que no necesariamente el 100% se cumplen en las ciudades, pero un 99% diría que sí. Ahora vamos a ver cómo interactúan nuestros edificios de alta complejidad con la ciudad. En primer lugar, y en este caso, hablamos de contaminación, pero el caso de contaminación vamos a dedicarle la próxima unidad. En esta unidad no vamos a desarrollar lo que es el tema de contaminación. Vamos a limitarnos a otro tipo de interacción. En este caso vamos a hablar primero de lo que es la influencia que tiene un edificio dentro del suelo urbano. Posteriormente vamos a ver algunos ejemplos. En la mayoría de los casos, los programas arquitectónicos que rodean a un edificio principal, supongamos a un gran hospital o a un centro comercial, normalmente tienen relación con las actividades que se desarrollan en ese edificio de alta complejidad que empezó a generar en su entorno otros programas arquitectónicos y, por supuesto, empezó a afectar el uso del suelo urbano. Incluso en algunos casos hay zonas que, dependiendo del tipo de uso de suelo urbano, del tipo de programas que se generaron en el entorno y sobre todo de la actividad principal del edificio, una vez finiquitado el horario de trabajo en ese edificio, la zona empieza a cambiar de características. Durante el día tiene mucho bullicio, tiene mucha afluencia de personas y durante la noche se convierte en una zona muerta, en un barrio fantasma, si se quiere. Y, por supuesto, otra cosa que afectó también nuestro edificio al ir conformando nuevos programas arquitectónicos en sus alrededores es el aspecto morfológico de las edificaciones. Empiezan a cambiar morfológicamente los perfiles de nuestras zonas y se crean lenguajes formales diferentes a las de otras zonas. Y acá tenemos el ejemplo de un edificio administrativo que sería el Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia tiene en los alrededores, se pudieron identificar todos este tipo de actividades: escribanías, estudios jurídicos, estacionamientos, entidades financieras, todo tipo de banco, cooperativa financiera, librerías, casas de fotocopias de artículos de informática o de servicios informáticos, también de otras dependencias judiciales o asociaciones ligadas a la actividad principal que se desarrolla en el Palacio de Justicia. Por otro lado, se encontraron agencias de publicaciones, ya que muchas veces se publican edictos, se publican disoluciones conyugales. Hay una serie de publicaciones que se tienen que realizar, que tienen que realizar los abogados. Entonces, también se localizan en los alrededores agencias de publicaciones. Por supuesto, paradas de taxi y locales gastronómicos, ya que hay una gran afluencia de gente
Normalmente tiene que haber un lugar para poder acceder a comer alguna minuta, incluso para los propios funcionarios, no solamente para los usuarios, sino para los propios funcionarios. ¿Por qué aparecen algunos programas? Y las escribanías y estudios jurídicos tienen estrecha relación con la actividad que se desarrolla. Entonces, por supuesto, queda mucho más a mano tener una escribanía donde uno va y cuando está haciendo un trámite le piden, no, necesito un documento autenticado, entonces uno tiene en la cercanía una escribanía donde autenticar el documento, no necesita desplazarse demasiado para poder solucionar ese trámite. El tema estacionamiento es un tema complicado generalmente con respecto a los edificios de alta complejidad. A veces no en el 100% de los casos, pero yo diría que en un 99,9% sí. Y en el caso del Palacio de Justicia, con mayor razón. Entonces empezaron a generarse en los alrededores un montón de viviendas, o sea, edificaciones que anteriormente cumplían la función de vivienda y se convirtieron en estacionamiento. Otros se convirtieron en librería, fotocopiadora, etc. A veces hay gente que sigue viviendo y habilita un sector de su casa para fotocopia, para librería, y en muchos casos directamente alquila para poner exclusivamente una librería o una fotocopiadora. Después también vimos en los alrededores muchísimas dependencias judiciales, desde juzgados de paz, hay como 3 juzgados de paz aproximadamente en los alrededores, asociaciones de jueces, de magistrados, asociaciones de empleados, de funcionarios del Poder Judicial, etc. Bueno, y numerosas entidades financieras. ¿Por qué? Porque en muchos casos, por un lado, están los funcionarios que cobran su salario en alguna de estas entidades financieras, y por otro lado hay muchas cuestiones que se tienen que abonar de aranceles y demás, que en muchos de los casos se abonan en los bancos. Ahora, todo esto que estamos viendo acá, vamos a ver dónde está asentado. Y acá tenemos el planito de lo que es el Poder Judicial y de todo lo que hay en su alrededor. Librería y fotocopias, ven los azules, hay un montón. Estacionamientos, también tenemos varios estacionamientos en los alrededores, incluso ya más lejos, o sea, no es que están en la primera cuadra o a media cuadra, incluso en algunos están, esta es la avenida Carlos Antonio López, en algunos están cruzando Carlos Antonio López al otro lado. Después tenemos, esto es Poder Judicial y asociaciones, serían todos los verdes, son, como les dije, juzgados de paz, asociaciones de empleados, asociaciones de magistrados, etc. Después tenemos, bueno, parada de taxi, particularmente identifiqué una sola, podría haber más. Todo lo que es naranja son locales gastronómicos, desde barcitos, más que nada son barcitos, porque en algunos casos heladerías, ninguno es restaurante propiamente, son todos para comida al paso, para comer el plato del día o para comer alguna minuta. Locales bancarios, que están, la mayoría están todos concentrados sobre Carlos Antonio López. ¿Por qué? Porque acá también sirven para otros sectores del barrio. Algunas escribanías, yo identifiqué 4 o 5 estudios jurídicos también, pero con toda seguridad hay más. Y lo que está marcado acá en verde es el comercio informal que se genera. Anteriormente ese comercio estaba instalado dentro de esta plaza. Actualmente se construyó dentro de la plaza una infraestructura específica e incluso hay un patio de comidas dentro de la plaza y hay librerías y otras cosas también dentro de la plaza. Entonces esto ya no tiene la característica de un comercio informal porque de alguna manera ya fue formalizado. Sin embargo, esto tiene estas características. Esta gente llega al horario de salida, los funcionarios, desmonta todo y se va. Al día siguiente viene, vuelve a montar y toda esta zona y esta zona está ocupada por vendedores ambulantes. Y esta, que es la cuestión que yo les decía, estacionamiento, se da en casi todas estas calles alrededor. Como ustedes pueden ver acá, yo les dibujé un área de influencia.
El área de influencia es aproximadamente entre 400 y 500 metros a la redonda, o sea, tiene un diámetro de entre 800 y 1000 metros de área de influencia. Estoy segura que incluso por acá vamos a encontrar otras cuestiones más, solamente que ya a mí no me dio el tiempo de seguir recorriendo, por eso me limité a todo esto que ya había encontrado. Igual a ustedes ya les sirve de ejemplo. Ahora vamos a servicios de salud. Los edificios de salud pueden ser privados o públicos y les voy a mostrar ambos porque si bien hay cuestiones comunes, hay también algunas cuestiones que los diferencian. Acá la imagen solamente muestra al Sanatorio San Roque, pero en realidad tenemos el San Roque y a una cuadra tenemos el Migone. Entonces, no podemos hablar de que el área de influencia es solamente el San Roque o solamente el Migone. En realidad es de ambos. Tenemos que considerar ambos sanatorios como un todo. ¿Y qué encontramos en los alrededores? Encontramos locales de seguros médicos, no solamente Asismed, de muchísimos seguros médicos. Paradas de taxi, más de una parada de taxi, incluso funerarias, numerosas clínicas y consultorios médicos y odontológicos, numerosos laboratorios y locales de estudios de diagnóstico, algunos locales gastronómicos, no demasiado, varios estacionamientos y numerosas farmacias y ópticas. Por supuesto que hay otro tipo de comercio también. De repente hay venta de ropas, pero como la venta de ropa no tiene una relación directa con la actividad principal del sanatorio, yo no incluí acá porque estas vienen generadas por este edificio. Si este edificio no hubiese estado instalado acá, probablemente este estacionamiento no existiría, o esta funeraria tampoco, o esta farmacia o este laboratorio. Entonces, solamente identifiqué las actividades que guardan relación directa con la actividad principal del edificio. Ahora veamos dónde están instaladas. Y esto es lo que aparece en el mapa. Estos dos son el San Roque y el Migone. Todo lo amarillo son consultorios médicos. Ven la cantidad que hay, incluso algunos salen de un radio de aproximadamente 500 metros a la redonda. En algunos casos tenemos acá todo esto que vemos, estos cuadraditos naranjas, son locales de seguros médicos. Hay varios, estos son estacionamientos. Tenemos dos paradas de taxi, si yo mal no recuerdo, acá tenemos una y acá tenemos otra. Tenemos varios lugares de estudios de diagnóstico, o sea, pueden ser lugares de estudio por imágenes, laboratorios clínicos, etc. Tenemos varias farmacias, acá me falta alguna, creo que hay una o dos más sobre esta calle. Y también se identificaron numerosas ópticas, que son todos estos rombos. Entonces, pueden ver ustedes cómo hay creo que hay una funeraria o dos. No estoy identificando dónde está, creo que está en esta esquina y me faltó poner el redondito. Y por supuesto, la otra que está un poquitito más lejos, que es Parque Serenidad, ella no entró en este radio, pero no está muy lejos de ahí. Bueno, y acá, ¿qué situaciones encontramos? Y hay también el comercio informal, pero en mucha menor medida. En todo este recorrido solamente encontré este. Y tenemos también problemas de estacionamiento, como pueden ver. El tema de sobresaturación principalmente en esta calle y en algunas de las transversales más cercanas. Y tenemos algunos casos de ocupación del área pública, del espacio urbano, con lugares de comida de minutas. Después les voy a hacer una preguntita. Ahora vamos a lo contrario, en los edificios de salud, pero del área pública. Y vamos a tomar ahí el edificio de IPS, que encontramos nuevamente consultorios médicos y odontológicos, paradas de taxi, funerarias, supermercados, laboratorios y estudios de diagnóstico, locales gastronómicos, casas de empeño y farmacias. Vamos a ver dónde están ubicadas. Si se fijan, acá no se cumple
lo de ser concéntrico. Acá se da el proceso en forma lineal, que es lo que habíamos estudiado cuando hablábamos de la ciudad lineal, de cómo se conformaba a lo largo de un camino, etc. Y acá, ¿qué es lo que hay más? Funerarias. Si ustedes se fijan, hay 5 o 6 funerarias en este trayecto. Hay algunos locales de gastronomía, hay estacionamiento, no hay acá en esta zona, problema de estacionamiento, quedó mal colocado acá. Consultorios y laboratorios, ¿cuánto tenemos? 3. Para detalles, sí hay comercio informal, está prácticamente centrado en la vereda del IPS, lo cual no significa que no haya, sin ser comercio informal, hay apropiación del espacio público, en otros casos. Hay varias farmacias y hasta ahí. ¿Por qué? A ver si alguien me puede decir por qué esto está concentrado de forma lineal y no concéntrica como era en el caso de San Roque y del Migone. ¿Alguien que me pueda decir eso? ¿Están todavía ahí? Acá estamos. Pero están tan calladitos que pareciera que estoy hablando sola. Profe, ¿puedes repetir? La pregunta es, ¿por qué les parece que en este caso el desarrollo de las actividades que generaron programas arquitectónicos se dio de manera lineal y no concéntrica como en el caso del Migone y del San Roque? Por la parada de buses puede ser que el acceso es desde ese lugar. Bueno, me gustaría escuchar más opiniones y después les voy a decir mi propia opinión. Por el eje y camino puede ser, profe. ¿Qué significa por el eje de camino? ¿Puede ser un poco más explícito? Y más en el sentido de la circulación o más la disposición de la ruta y no sé también si es un fenómeno totalmente natural o está configurado así intencionalmente. Pero me parece que está dispuesto así conforme a la forma ¿Será, lineal. profe? Sí. Porque IPS es solamente, o sea, el IPS es solo un edificio, en cambio los otros son 2 edificios, entonces se van formando alrededor de ambos y por eso es concéntrico. En cambio, uno es solamente por el IPS y por eso se forma de forma lineal, porque no hay 2 edificios que abarcar. Supongamos que los otros sean un solo edificio, no importa. ¿Por qué no se formó alrededor del IPS? ¿Por qué se formó acá? ¿Sí? Esa es la respuesta correcta. Las dimensiones acá hacen que la persona que tenga que ir a la farmacia o hacer un análisis o a comer algo tenga que caminar distancias bastante largas. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, por lo general busca lo que le queda más cerca. No va a empezar a dar toda la vuelta para buscar algo por acá porque se va a utilizar lo que le quedó más cerca. Esa es una cosa. La otra es porque IPS, al ser público, normalmente cubre gran cantidad de estudios e inclusive de medicamentos. Por eso, si ustedes se fijan, acá tenemos 3 farmacias, 4 y nada más. Y tenemos solamente 3 locales de consultorios o laboratorios, siendo que en el anterior teníamos una gran cantidad, que es el amarillo, ¿verdad?, de consultorios, y además teníamos el verde, que eran todos los estudios de diagnóstico. En este caso, por ejemplo, tenemos varios locales de seguros médicos y en el caso de IPS no tenemos ninguno. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre lo público y lo privado? Cómo va generando otro tipo de ciudad, de barrio. Entonces, siendo la misma actividad sanitaria,
las condiciones hacen que se genere otro tipo de intervención en la ciudad. No sé si se comprende. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejemplo, edificios educativos. Lastimosamente acá hay cosas que no vamos a poder demostrar porque con este tema de la pandemia no hay actividades en estos edificios educativos, entonces consecuentemente no podemos dimensionar la importancia real de que este edificio, el cambio real que genera en su entorno. Pero ¿qué encontramos en los alrededores de la Universidad Americana? Convengamos que la Universidad Americana además tiene varios locales porque físicamente ellos ya no entran acá y tuvieron que empezar a expandirse en otros terrenos alrededor del edificio principal. Uno de ellos, el estacionamiento. Bueno, ¿y qué encontramos enfrente? Encontramos locales de vídeo, o sea, autoservicio, encontramos gimnasios, locales gastronómicos, librerías y fotocopiadoras y otras instituciones educativas. Acá en este caso está la imagen de una universidad, pero también hay un instituto de lenguas. Eso, como les digo, no quita de que puedan haber otro tipo de negocios, qué sé yo, ventas de ropa, boutiques, etcétera. Solo que esas actividades no están directamente relacionadas con la universidad. Y ustedes me dirán, ¿y el gimnasio qué tiene que ver con la universidad? Y resulta que el nivel económico, socioeconómico de la gente que asiste a esta universidad hace que tenga una posibilidad económica de asistir a un gimnasio. Y como muchas veces el tiempo que deben estar en la universidad hace que se limite mucho su tiempo disponible, entonces les queda mucho más conveniente tener un gimnasio cerca del lugar de estudio. La otra cosa que ocurrió acá y por qué apareció el estacionamiento, porque esto es relativamente nuevo, esto no existía hace un poco tiempo atrás, es porque la universidad tenía tantos alumnos y todos sus alumnos, o una gran cantidad de estos alumnos, poseían automóvil. Como es una universidad privada de un nivel económico elevado, estacionaban en todas las calles de los alrededores, inclusive privando la salida de muchos garages de vecinos. Consecuentemente, el municipio siempre tenía que intervenir teniendo policías de tránsito, poniendo cepos, multando, etc. Eso originó que finalmente, después de muchos años de molestias al vecindario, lo cual no sé si en este momento está molestando o no, porque como no hay actividades no puedo dimensionar, tuvieron ellos que construir su propio estacionamiento. Lo que tampoco sé si este estacionamiento es pago o es gratis para los alumnos. Yo creería de que habría que pagar. Bueno, ¿y dónde están ubicados? Miren toda la cantidad de lugares que tiene la Universidad Americana. Este es el colegio de la Universidad Americana, este también, este es el local principal de la universidad, este también es el local de la universidad, este es el centro de convenciones y este es el estacionamiento. Como en todas estas calles anteriormente estacionaban los alumnos y hubo tal queja del vecindario, en un momento dado ellos alquilaron este club para estacionamiento de sus alumnos. Hasta eso tuvieron que llegar debido al problema que se generaba por la falta de estacionamiento que tenía y la gran cantidad de autos que se movilizaban. Y acá también se centró más sobre la avenida Brasilia y muy poco es el área de influencia. ¿Y por qué muy poco? Como les digo, gimnasios, aparecen 2 gimnasios, pero relativamente cerca. Aparecen varias fotocopiadoras, autoservicio y algunos locales, pocos locales de gastronomía. ¿Por qué? Porque alguien me sabe decir por qué le parece que hay pocos locales de gastronomía, siendo una universidad con personas de alto poder adquisitivo.
Porque la Americana tiene un enorme patio de comidas donde los locales ya están dentro del edificio. Correcto, esa es Por eso. una de las... O sea, hay franquicias dentro de su edificio. Esa es una de las razones. Y la otra, supongo que es porque un poquito más acá, en los alrededores, hay muchos locales gastronómicos de un cierto nivel también. Y como esta gente no tiene inconveniente de movilidad, no se va a ir caminando hasta esos lugares, entonces no tiene ningún problema hacer su after office un poco después. Bueno, ahora vamos a los centros comerciales. Me hubiese gustado traerle muchos más ejemplos, pero tomé uno solo por el momento, porque no me daba el tiempo. Y tomé el Shopping Mariscal. ¿Por qué el Shopping Mariscal? En realidad, antes que el Shopping Mariscal existió el Shopping Villamorra. Y el Shopping Villamorra comenzó a cambiar la fisonomía y las características de la zona. Pero no fue hasta que se instaló el Shopping Mariscal que esa zona tuvo un cambio astronómico en cuanto a uso de suelo y todo lo que viene asociado a la diversidad de actividades que se comenzaron a generar en el entorno. ¿Y qué vemos? Vemos muchas entidades financieras, vemos muchos locales gastronómicos, empresas de telefonía, incluso casinos. Hay 2 casinos a una cuadra del shopping. Numerosas casas de cambio, hoteles, supermercados. Por supuesto, como digo, hay muchas boutiques también, que por supuesto se abrieron y tiene relación con esto. Pero ese tipo de actividad no identifiqué acá porque preferí darle preeminencia a estas. ¿Por qué piensan que hay, por ejemplo, casas de cambio en los alrededores? Así mismo, turistas, exactamente. Y por eso también hay muchos hoteles. Y por eso también hay muchos locales gastronómicos. ¿Cómo está esto alrededor? Y esto es más o menos, y les digo más o menos porque hay muchos más locales gastronómicos en los alrededores. Y por supuesto acá, esto ya iba a ser una mancha continua si yo incorporaba todas las boutiques y todos los negocios más pequeños que están instalados en esa zona. A pesar de que tristemente vi que hay muchísimos negocios cerrados después de esta pandemia. Y hay muchos locales desalquilados, con lo cual el verdadero efecto del edificio en su entorno no se puede dimensionar actualmente. En lo que tiene que ver con el estacionamiento, por ejemplo, no se puede dimensionar ahora porque hay demasiados locales que no están funcionando. Mismo el shopping no está atrayendo la cantidad de gente que normalmente suele atraer tampoco. Y bueno, acá le identificamos Shopping Villamorra, al Mariscal, que serían en realidad estos 3, el centro convencional y los 2 manzanas que ocupa el shopping. ¿Y qué encontramos acá? Encontramos numerosos bancos. Ven que hay un montón de bancos. Y estos son los bancos que tienen edificios propios. Porque si no, dentro del shopping también tenemos bancos en distintas galerías. En Manzana T tenemos bancos, eso sí los identifiqué. Entonces no necesariamente está todo lo que es la parte financiera. Es más, las casas de cambio solamente están identificadas las que están fuera del shopping, porque dentro del shopping también hay, tanto el Villamorra como el Mariscal también hay casas de cambio. Después tenemos hoteles. Si mal no recuerdo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hoteles alrededor. 10 hoteles. ¿Por qué? Porque este edificio atrae mucha gente, porque a la gente le es fácil hospedarse en un hotel y de ahí cruzar y caminar la zona. Entonces, es impresionante lo que este edificio modificó este sector. Este sector de la ciudad originalmente era una zona muy exclusiva para vivienda. Una de las zonas de vivienda, digamos, de un poder adquisitivo bastante elevado. Sin embargo, con la instalación del shopping se dieron 2 cuestiones. Una,
la enorme cantidad de generación de actividades económicas asociadas, de negocios asociados a la actividad de shopping, ya que el shopping atrae gran cantidad de gente. Y dos, empiezan a surgir un montón de edificios de departamentos porque obviamente en esta zona también hay gente que aprovecha lo que era su casa y construye ahí un edificio o vende para edificios. El boom inmobiliario también supo aprovechar esa característica de la zona para comenzar a instalar un montón de edificios de vivienda. ¿Qué ventaja tiene esta zona para esos edificios de vivienda? A ver si alguien podría decirme. ¿Siguen ahí? Sería, profe, que todas esas personas que están viviendo en esos edificios de departamentos no van a tener la necesidad de estar cruzando la ciudad para ir a acceder a sus servicios básicos. Correctísimo. ¿Y qué diferencia tiene esta zona con la zona del Palacio de Justicia? ¿Por qué la zona del Palacio de Justicia llega el final de la jornada laboral y por lo menos en las cuadras más inmediatas se convierte en una zona con muy poco movimiento, casi hasta si se quiere una zona insegura? Yo creo que es porque los edificios que están alrededor del palacio son edificios que solamente funcionan de día. Una escribanía no va a funcionar 24 horas, se trabaja hasta las 5, las 4 de la tarde y después ya no hay más otros edificios que funcionen hasta pasando ese horario. Prácticamente para ir a trabajar después volver a tu casa. Exactamente. El tipo de actividad que se generó ahí era muy específica para ese edificio. Acá también, pero esta está más relacionada con satisfacer las necesidades de la gente. Las actividades alrededor del Palacio de Justicia satisfacen necesidades específicas de un determinado tipo de actividad administrativa y profesional. Además, el horario del shopping hace que esta zona tenga movimiento hasta mucho más tarde cada noche. Bueno, pero también genera otras cuestiones. Genera cuestiones como esto, el famoso limpiacoches, que mientras está limpiando el coche también está contaminando porque está también derrochando agua. Genera este tipo de cuestiones. Y genera este tipo de cuestiones, esta polución visual tan grande. Si bien esta esquina no es del Mariscal, esta es una esquina cercana al Shopping del Sol, pero sirve para demostrar lo que ocurre en zonas como esta. Es lo que habíamos hablado al principio cuando hablábamos de las características de las ciudades. Hablamos de que una de las cuestiones era la polución visual, además de la auditiva generada y de la contaminación del aire generada por la cantidad enorme de vehículos. Y como les decía acá, no se puede apreciar la influencia de este edificio sobre el tema de estacionamiento porque actualmente está limitada la cantidad de gente que asiste acá y hay muchos locales en los alrededores que han cerrado. Acá se puede ver uno de los casinos y al lado hay otro. Y ahora nos vamos, creo que al ganador de todos estos, o por lo menos compite bastante de cerca con los grandes shopping. La terminal de ómnibus. La terminal de ómnibus tiene en sus alrededores todas estas actividades. Estaciones de servicio, paradas de taxi, hoteles, supermercados, casas de empeño. Perdón, me olvidé de preguntar. Si ustedes se fijaron, cerca del IPS hay casas de empeño. ¿Por qué serían las casas de empeño? ¿Para qué función tendrían en los alrededores del hospital?
¿Alguien Porque se... es un hospital público y el nivel de socioeconómico de las personas es diferente a los que acuden a un hospital privado, entonces hay veces que tenés más necesidades económicas cuando asistís a un hospital público. Exactamente, así mismo. Y eso mismo vemos en esta zona. Si se dan cuenta, acá también tenemos casas de empeño. Porque el nivel socioeconómico de la gente, o no todos, ¿verdad? Pero de una gran mayoría de la gente que utiliza la terminal de ómnibus es un nivel menor al de otras zonas de la ciudad, ¿verdad? No, esto no vamos a encontrar en los alrededores del aeropuerto, por ejemplo. ¿Qué otra cosa tenemos? Casinos. ¿Qué haría un casino o un lugar de juegos en las cercanías de la terminal? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Uh-huh. Podría ser, podría ser. También hay locales gastronómicos, pero los locales gastronómicos tienen más o menos una característica como esta. No todos, ¿verdad? Pero gran mayoría. Hay muchísimas empresas de transporte y encomienda. Por supuesto, hay como 3 o 4 paradas de taxi. Ahora vamos a ver dónde están ubicados todo eso. Vuelvo a decir, hay muchísimos lugares de venta de ropas, etc. Yo preferí priorizar las actividades muy relacionadas con la terminal. Yo creo que este es el ganador. Miren hasta dónde va el área de influencia. Esta área de influencia es diferente a la de los hospitales que hicimos de 500 metros a la redonda. Esta tiene 1000 metros. Y hay incluso otro local de empresa de encomienda que está ya fuera de los 1000 metros. O sea, si ustedes se dan cuenta, miren la cantidad de locales de encomienda. Esos locales de encomienda no están necesariamente sobre República Argentina o sobre Fernando de la Mora. Están metidos en los centros de las manzanas. Están metidos en la vida de todos los días de una persona que tiene su vivienda acá y tiene que soportar cada día un colectivo o una serie de colectivos que van, vienen, contaminan el aire, molestan los choferes, hacen sus necesidades a veces en las calles. Eso está ocurriendo en esta zona. ¿Y qué otra cosa predomina acá? Los hoteles. Si ustedes ven la enorme cantidad de hoteles que hay, y no están necesariamente todos, si bien hay una buena partida ubicada acá, ven que hay varios que están ingresando ya en las manzanas. Incluso tenemos 2 moteles que le llaman hotel por hora, pero bueno. Y tenemos 1, 2, 3, 4 paradas de taxi. Después tenemos también varias estaciones de servicio. Y hay algo que acá no está, pero que hay muchísimo, que es venta de repuestos. ¿Por qué? ¿Alguien podría decirme por qué habría tanta venta de repuestos en los alrededores? Ajá. Explícate un poco mejor. Correcto. Pasa que varios de estos locales no son simples locales de encomienda, varios de estos son talleres inclusive de los propios, o sea, son lugares donde duermen los vehículos y por lo menos reparaciones menores se realizan en esos lugares. Entonces, una de las actividades que acá no la tengo identificada porque si no esto también sería una mancha continua, es la cantidad de venta de repuestos, de casas de repuestos. Y también muchísimos talleres mecánicos. Y creo que hay más estaciones de servicio, yo identifiqué 4, pero estoy casi segura que hay más de 4. Que por supuesto... Profe, ¿y cuántos metros agarra eso? Esto es también... Autorepuesto.
Es difícil decir porque Fernando Lamora tiene de hecho luego la característica, igual que Es de tener playa de autos. también O sea, playa. está cerca de La Victoria, es un paseo de playa de autos y está Kia Motors también antes de llegar a la terminal. También hay muchas playas de auto, en esta zona también hay muchas playas de auto. Y esa zona se llena de playas de autos cada vez más. Cada vez aparece uno que se abre por ahí. Así mismo. Lastimosamente no me dio tiempo de hacer un mayor recorrido, pero estoy casi segura que en esta zona también hubiésemos encontrado este tipo de situaciones, de lugares de encomienda y de estacionamiento de los camiones, de los buses de las distintas empresas. Bueno, ¿y qué tenemos? Algo que es común a muchos de nuestros estudios de caso, el comercio informal. De esto tenemos dos características. Dentro de la terminal de ómnibus tenemos varias que sí parecen informales, pero en realidad son formales porque son lugares que les dieron oficialmente a ellos. Y creo que este es uno de ellos. Pero después tenemos cosas como esta, que tienen la ocupación del espacio público sin ningún tipo de permiso. Y esta, que también es muy común en esta zona, que también ocupa el espacio público sin ningún inconveniente. Bueno, hasta acá hicimos los estudios de caso. Ahora vamos a hablar qué tenemos que hacer, porque si a nosotros nos dicen, bueno, necesitamos instalar un gran hospital, ¿qué tendríamos nosotros que tener en cuenta para instalar un gran hospital? O para elegir el sitio más conveniente para instalar un gran hospital. ¿Qué cosas deberíamos de tener en cuenta? Y es en todas las ciudades latinoamericanas, hace unas décadas atrás, apareció el concepto de las nuevas centralidades. La mayoría de las ciudades latinoamericanas sufrieron un crecimiento demográfico y territorial, eso trajo en consecuencia el demográfico elevado, lo mismo que ocurrió durante la época de la Revolución Industrial. Entonces hubo mucha migración del campo a la ciudad y mucha gente se instaló en la ciudad y se empezaron a generar los cinturones de pobreza alrededor y a crecer el área metropolitana y el conurbado. Esto generó una serie de problemas. Uno de ellos es el acceso a los servicios básicos como agua potable, saneamiento, transporte, etc. También a su vez generó y esta migración fue atraída por las oportunidades que ofrece una ciudad en cuanto a educación, empleo, recreación y salud. Pero genera ineficiencias y genera inequidades, porque limita el acceso a muchos ciudadanos que se encuentran más alejados del centro de la ciudad o de sectores donde están instalados. Por ejemplo, en el caso de la terminal tenemos una sola terminal de transporte colectivo. Esa terminal está ubicada en un punto X. Se habló en algún otro momento de tener otra terminal, una terminal norte, que diera posibilidad de que allí llegaran todos los vehículos de la zona norte del país. Sin embargo, quien llega de la zona norte tiene que atravesar la ciudad completa para llegar a nuestra actual terminal de ómnibus. ¿Eso qué hace? Hace que tengamos un mayor volumen de tráfico, que tengamos más sobrecarga en nuestras vías de circulación, que tengamos mayor contaminación de aire, mayor ruido, etc. Y, consecuentemente, mayor pérdida de tiempo. La respuesta a toda esa problemática, ¿qué fue? El generar lo que se llama las nuevas centralidades, en buscar formas de conectar el centro de la ciudad. O sea, la respuesta que hicieron, pero de una forma también desordenada, no planificada, a las ciudades, fue conectar el centro de la ciudad con la periferia. Pero esto, ¿qué generó? Generó congestionamiento en el tránsito y una dificultad de oportunidad, de acceso a oportunidades a quienes viven más lejos. Entonces, una de las herramientas, uno de los instrumentos urbanos sería la creación de centralidades urbanas o lo que conocemos como nuevas centralidades. Una de las nuevas centralidades, por ejemplo, en su momento fue el Shopping Mariscal, la zona del barrio de Villamorra, que empezó a atraer gente de otra parte
a generar un cambio en el uso del suelo, en la densidad de población, por eso surgieron los edificios de departamento, porque ya hay mayor cantidad de personas sobre kilómetro cuadrado, ya no son las simples casas individuales donde cada quien puede tener incluso un gran jardín. Entonces, esa fue reconocida en su momento como una nueva centralidad. ¿Y qué son las centralidades urbanas? Son espacios multifuncionales, o sea, en muchas funciones, y generalmente, o deberían de ser, autosuficientes, que se ubican en distintos puntos de la ciudad y que buscan balancear la distribución de los equipamientos, del empleo, de la vivienda y reducir los costos de desplazamiento. Entonces, el centro de la ciudad puede ser entendido como el espacio físico en el cual se suceden de manera simultánea empleo y consumo. Quien vive en un lugar trabaja cerca de su vivienda y consume también cerca de su vivienda. Todo esto tiene que ser generado, por supuesto, y controlado por las instituciones públicas y las instituciones privadas, siempre dentro de un sistema legal. Y eso también hace que la arquitectura se diferencie en muchos de los casos en relación a otras zonas de la ciudad. Si ustedes, no sé si conocen la zona de los nuevos ministerios, lastimosamente no les traje las fotografías, pero si ustedes saben, en la zona del centro, al lado del Parque de la Solidaridad y al lado de la aduana, se están construyendo los edificios para los nuevos ministerios. Eso va a constituir casi como una mini ciudad. Yo pasé el otro día y vi que eso tiene un límite físico. Me imaginé como una ciudad amurallada. Desconozco si dentro de esa ciudad amurallada, entre comillas, existen, además de los edificios administrativos, otro tipo de infraestructura pensada para eso. Pero lo que me temo es que esa zona va a tener el mismo resultado que la zona del Palacio de Justicia. Va a ser una zona que, terminado el horario de trabajo, va a ser un sector muerto de la ciudad. Entonces, en vez de lograr una nueva centralidad donde haya vida, que dé vida a ese barrio de la ciudad, lo único que hacen es aumentar el problema de un sector muerto. Y yo no tengo idea si todos esos edificios tienen la suficiente cantidad de estacionamiento para dar respuesta a la cantidad de usuarios que van a recibir. Porque si no es suficiente, que me temo que no va a ser, imagino que esos usuarios van a usar el Parque de la Solidaridad y todas las calles en los alrededores. Y van a empezar a incluso causar molestias al vecindario, porque ahí cerquita está la Loma San Jerónimo, el barrio San Jerónimo. Entonces, supongo que si esto no fue previsto de esta manera, puede empezar a generar de acá a un cierto tiempo un montón de complicaciones. Bueno, para llevar adelante entonces el sistema de centralidades urbanas necesitamos fortalecer la planificación del suelo urbano y además estudiar una estrategia de movilidad sostenible. ¿Por qué necesitamos una estrategia de movilidad sostenible? Porque nosotros tenemos que llegar a nuestras zonas. Si nosotros no tenemos una estrategia de movilidad sostenible, lo único que hacemos es generar un volumen de tráfico de coches, de volumen privado, que nuevamente comienzan a congestionar nuestras vías de circulación. ¿Qué aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones para generar un espacio considerado centralidad? Y serían tres grupos de aspectos: los socioeconómicos, los físico-espaciales y los socioterritoriales. Entre los socioeconómicos es analizar el tema de la informalidad y analizar la competitividad. ¿En qué sentido? En generar actividades económicas que tengan potencial de darle dinamismo a la zona, que es lo que hablamos en el caso del Palacio de Justicia. Las actividades económicas no le dan una dinámica a la zona más allá del horario de trabajo del Poder Judicial. Sin embargo, en el caso del Shopping Mariscal, muchas de las actividades económicas sí dinamizan esa zona.
Entonces, esto es una cuestión muy importante porque tiene que haber una complementariedad con las actividades principales. En cuanto a la parte física, accesibilidad, lo que hablábamos recién del tema movilidad, distancia a la zona de centralidad y el tipo de desplazamiento nos van a definir nuestra centralidad. El paisaje urbano también distingue y jerarquiza ciertas zonas y sobre todo crea elementos de referencia. Y entre los aspectos socioterritoriales tenemos el uso y apropiación del espacio. Acá esto está relacionado también con lo socioeconómico. Hay una dinámica entre lo formal y lo informal que tiene que ser analizada para poder generar potenciales actividades con capacidad de generar, valga la redundancia, centralidades. Vamos a ver algún ejemplo de nuevas centralidades. Acá, como se dan cuenta, tenemos el Shopping del Sol. Y el Shopping del Sol fue el punto, el que generó nuevos ejes. Y me van a decir, no, pero está también el Paseo de la Galería. Sí, está también el Paseo de la Galería, pero en realidad el cambio fundamental en todo este sector se dio a partir de la instalación del Shopping del Sol. La aparición del Paseo de la Galería fue una consecuencia de la cantidad de gente que se volcó a este sector. Entonces se vio como una oportunidad de instalar otra actividad complementaria, además de las torres donde hay hotel y hay oficinas, como para darle un mayor énfasis a este eje. El amarillo es un eje definido finalmente, en principio fue definido de una forma totalmente espontánea, pero en vista de que empezaba a ser definido como un eje corporativo, el municipio decidió finalmente analizar en su estudio de desarrollo urbano, su plan regulador, el darle un aspecto realmente más de eje corporativo y empezó a modificar sus normativas para permitir la instalación de edificios corporativos y anexos, ¿verdad? De mayor altura, de mayor capacidad, de mayor densidad. También a partir de ahí empezaron a surgir los famosos ejes habitacionales. Este eje habitacional de Santa Teresa es muy característico por la enorme cantidad de edificios de departamento, edificios en altura. También esta es Molas López, Santísima Trinidad y Primer Presidente son ejes habitacionales también. Sin embargo, ellos todavía tienen, aunque ahora Molas López también se está empezando a caracterizar por tener un montón de edificios en altura, no tienen todavía la misma fuerza que tiene Santa Teresa. Y les puse en otro color la Avenida San Martín, porque también comienza a ser, en realidad es más un eje mixto. Tiene algunos edificios de departamento, pero tiene también muchos comercios. Entonces sería un eje mixto. Si nosotros miramos y habíamos hablado del cambio en el paisaje urbano, de la importancia de las modificaciones que genera en la parte de perfil urbano, vamos a ver que acá, si nosotros seguimos vamos a seguir Santa Teresa. Entonces, una enorme cantidad de edificios de departamento. Y por este lado, seguimos el eje corporativo. Son las mejores imágenes que pude encontrar donde se puede verificar eso. Acá también tenemos un eje corporativo hasta acá. Después ya continúa aparte. Pero el eje habitacional continúa acá. Y es bastante fácil de distinguirlo a simple vista. Bueno, ¿y qué encontramos en los alrededores del shopping? Nuevamente, edificios corporativos, edificios habitacionales también, hoteles, supermercados, entidades financieras, casinos, centros comerciales, locales gastronómicos y una infinidad más de actividades de comercios minoristas. Estas son algunas imágenes de eso y acá, si ustedes se fijan, llama mucho la atención. Esto me hace acordar de una imagen de la ciudad de Los Ángeles, donde todos los edificios en altura están concentrados en una sola zona de la ciudad. Tiene una imagen así relativamente parecida a esta. En este caso también pareciera como si alguien
hubiese juntado todos los edificios en una misma imagen. Pero en este caso también, además, se empieza a generar estas cosas. Ya a los interiores de manzana empiezan a aparecer edificios de departamento de menor altura, lo cual significa que esta zona se va densificando paulatinamente. Y como les digo, en todo esto, incluso el eje habitacional, fue generado por el Shopping del Sol y reforzado por el Paseo de la Galería. Pero quien realmente inició el proceso de transformación de este sector fue el Shopping del Sol. Acá estamos viendo un poco las características del eje habitacional, ¿verdad? Que también tienen, aparte de los edificios de apartamentos, algunos hoteles, pero tienen muy pocos comercios, salvo algunas ventas de vehículos. Comercios minoristas tienen relativamente muy poco, ¿verdad? Acá se puede apreciar, aunque un poco lejano, ¿verdad?, cómo van surgiendo todos los edificios en altura y se va modificando el paisaje urbano. Bueno, y ahí hemos terminado con nuestra clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer una consulta? Creo que no. Parece que no. Bueno, entonces nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo lunes. Que tengan una buena... Igual para vos. Gracias.